Muy buenas noches, bienvenidos a Cafecito con Juanita. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este espacio creado para ustedes. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y ese tema se trata de la relación de las emociones con respecto a mi peso. Y he decidido crear este live porque muchos de mis pacientes o muchas de las personas que han llegado a mi consulta me hacen esa pregunta. Doctora, perdón, si yo como saludable, me alimento bien y hago ejercicio, ¿por qué no bajo de peso? O también las personas que están dedicadas de pronto a marcarse, también no bajan de peso y no se logran marcar. Y esa pregunta es muy interesante porque ahí es donde nosotros tenemos que mirar que definitivamente conectarnos con nuestro cuerpo emocional es muy importante. No solamente nuestro cuerpo físico es importante, lo que pasa es que siempre nos han enseñado que el cuerpo físico es al que más hay que pararle atención, pero resulta que nuestro cuerpo emocional es muy importante y es el que muchas veces nos limita a evolucionar en el camino del bienestar. ¿Por qué? Porque la no gestión de las emociones, la no adecuada gestión del estrés nos puede llevar a acumular grasa o a acumular algún proceso que no nos deje evolucionar de manera adecuada y esto hace que nos afecte el proceso de bienestar, de sentirme bien en todos los aspectos. Entonces hoy quiero contarles que esa relación entre la alimentación y la emoción hace parte importante de esa conexión porque es una relación bidireccional, ¿sí? Es una relación bidireccional, es decir, la alimentación tiene relación con la emoción y viceversa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy alimentándome, tengo que ser consciente de cuál es la emoción que yo tengo. Muchas veces simplemente nos sentamos, y me perdonan la palabra, a embutirnos la comida, cuando realmente necesitamos es alimentarnos y tomar el tiempo necesario para comer. Porque ese acto de comer empieza desde que yo visualizo mi comida. Entonces, si yo en ese momento estoy con una emoción bajita o estoy con una emoción de baja frecuencia, tristeza, aburrición, depresión, miedo, ansiedad, es posible que ni hambre me dé, es posible que lo que yo consuma, mi cuerpo ni siquiera lo absorba, porque ese cambio emocional hace que mi cuerpo limite ciertas funciones y no permita que yo libere ciertas sustancias que necesito para procesar toda mi digestión. Esa es una relación. Y la otra relación es lo que yo me consumo también puede afectar mi parte emocional. Sí, lo que tú te introduces por tu boca puede afectar tu parte emocional. Es decir, Juanita, o sea que si yo estoy consumiendo, pongamos un ejemplo, muchas harinas, es posible que se me afecte mi estado de ánimo. Sí, dependiendo de tu cuerpo, dependiendo de tu historia, muchas de las cosas pueden hacer que tu estado de ánimo cambie. Entonces es una relación bidireccional, alimentación, emoción, emoción, alimentación. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a colocar los 4 pasos de cuando tú vas a comer, ¿sí? Primero te da hambre. Segundo, empiezas a buscar comida. Tercero, o la preparas o la compras. Y cuarto, te la comes. Esos son los 4 pasos. Piensa qué nivel de conciencia tienes tú en cada uno de los pasos. Es decir, cuando yo tengo hambre es porque mi cuerpo me está pidiendo comida o porque simplemente tengo ansiedad de comer. Son 2 cosas diferentes, ¿sí? Cuando yo empiezo a buscar la comida, puedo pensar si estoy buscando algo saludable o si estoy buscando algo simplemente por quedar llena. Y a la hora de preparar la comida, es cuando yo tomo la decisión de entregar toda esa emoción
en el alimento y es lo que yo me voy a consumir. Entonces, muchas veces las que preparamos alimentos, las que preparamos la comida en la casa, nos podemos dar cuenta cuando hacemos una comida con todo el amor, con todo el gusto, con toda la dedicación, ¿qué te dicen las otras personas? Ay, cómo te quedó rica esta comida, qué delicia. No, 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 definitivamente hoy te luciste, esto quedó espectacular. Fue la emoción que le pusiste, fue la energía que le pusiste a la comida. Entonces sí tiene importancia, ¿sí? Y por último, lo más importante es cuando vas a consumir la comida, en qué entorno te estás comiendo tu comida. Estás en el comedor viendo televisión, estás pegado del celular viendo una serie, o estás compartiendo con personas que quieres, o si vives solo, concéntrate en ese espacio. Eso le llaman mindful eating, cuando tú te sientas a comer concentrado en la alimentación. Ese es un proceso tan bonito que debería ser un ritual cuando yo me siento a alimentarme, porque estoy introduciendo cosas maravillosas por mi boca que van a hacer que mi cuerpo funcione mejor. Entonces es un momento especial en el que yo debo sacar el tiempo necesario para yo comer. Y ese proceso de digestión es un proceso que empieza visualizando el alimento, oliendo el alimento, ¿cierto? Eso hace que mi cuerpo se prepare para liberar enzimas y para liberar un montón de cosas para producir la digestión. Entonces, si yo estoy viendo televisión y estoy comiendo, me estoy saltando un paso. Entonces hay enzimas que no se van a liberar. Entonces, por eso es importante hacer todo el proceso bien hecho y pensar cada que vas a comer, qué ánimo tienes, cómo te sientes y concentrarte en el acto maravilloso de alimentarte. Podemos cambiar esa palabra inclusive, no de comer, sino alimentarte. No es casualidad que al cerebro le llaman, que al intestino le llaman el segundo cerebro. ¿Y sabes por qué? Porque en el intestino también se produce la serotonina. Y la serotonina es una hormona de la felicidad. Pero esa hormona se produce siempre y cuando la microbiota, que es el jardín del intestino, esté bien. Si ese jardín no está bien, esa serotonina no se va a producir de manera adecuada. Entonces, ¿cómo lo visualizo yo? ¿Cómo lo siento? Mi estado de ánimo se va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, es importante cuidar mi microbiota. ¿Y cómo cuido ese jardín maravilloso que tengo en el intestino? Con 3 cosas importantes: alimentándome bien, gestionando adecuadamente el estrés y aprendiendo a gestionar mis emociones. Son 3 cosas que, digamos, son sencillas, pero a veces no son fáciles, pero no importa. Lo importante es empezar y empezar a cambiar para cuidar todo ese jardín maravilloso que se llama microbiota. Muy bien. Es por eso que quiero contarte que si tú eres de esas personas que hace mucho ejercicio y come muy saludable, pero tienes el estrés por las nubes, va a ser muy difícil que tu metabolismo se mueva y va a ser muy difícil que bajes de peso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con el estrés a tope, eso es igual a cortisol elevado, y cuando yo hago ejercicio o me sobreentreno, es igual a cortisol elevado. Entonces no es recomendable cuando tengas un nivel alto de estrés que simplemente vayas al gimnasio mucho tiempo y muchos días seguidos, porque eso va a producir que tu cortisol, que es la hormona del estrés, se eleve mucho más, y al elevarse mucho más aumenta la captación, aumenta la acumulación de grasa y va a hacer que tu cuerpo no funcione de la manera adecuada. Entonces es importante que regules un poquito eso si estás con niveles altos de estrés. Muy bien. Para esto existen muchísimas soluciones, pero yo lo que trabajo con mis pacientes en consulta es tratar de manejar y aprender con herramientas sencillas cómo puedes manejar las emociones, cómo puedes gestionar mejor el estrés, cómo puedes alimentarte mejor, pero nada complicado, cosas muy sencillas, cosas que podamos tener a la mano, recetas no muy complicadas
que nos ayuden a aprender qué tipo de metabolismo tenemos. Y ese metabolismo nos va a llevar a entender cómo funciona mi cuerpo, cómo puedo comer mejor. Y eso va a hacer que mi microbiota mejore, por lo tanto mi estado de ánimo tiende a mejorar, ¿sí? Pero si yo gestiono también el estrés y gestiono también las emociones de una manera adecuada, voy a tener un balance. Y cuando yo estoy en balance, no me puedo enfermar. Porque cuando yo me enfermo, hay un desbalance en mi cuerpo. Y recuerden, no solamente es el cuerpo físico, es el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Todas esas tres cosas se componen para que nuestro ser se sienta en bienestar. Y bienestar no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿sí? Bienestar es sentirme bien, lograr ese nivel de sensación de paz, de tranquilidad, de buena energía, de paz interior. Todas esas cosas hacen parte importante del camino, lo que yo siempre les hablo del camino hacia el bienestar. Te puedo asegurar que muchas veces, muchas de las patologías que nosotros tenemos están desencadenadas obviamente por inflamación, pero la inflamación es ocasionada por la no gestión de emociones, la no gestión del estrés y por la alimentación. Así como cualquier parte del cuerpo se puede inflamar, el intestino y el cerebro tienen una conexión muy importante. Y al tener esa conexión tan importante, se puede producir algo que se llama neuroinflamación. Y la neuroinflamación puede traducirse en ansiedad y en depresión. Y muchas veces tomamos decisiones de tomar ciertos medicamentos y tomar otras cosas, porque obviamente eso es lo que nos han enseñado, cuando muchas veces la solución está mucho más cerquita de nosotros, solamente con tomar una decisión, empezar a cambiar tus hábitos de vida. Y eso es importante. Eso era lo que quería compartir contigo el día de hoy. Bueno, y hoy quiero dejarte un pequeño reto para que vayas a mi página web www.juanitatrujillo.com y escojas una de las meditaciones que tenemos ahí para que la descargues de manera gratuita y haz el ejercicio todos los días por un mes completo. Escoge una meditación que se conecte contigo, que te guste, que tú la hagas y te sientas bien. Conéctate con esa meditación, hazla juicioso o juiciosa por un mes completo y cuéntame cómo te va. Y la puedes hacer inclusive antes de consumirte los alimentos. Y me cuentas cómo te sientes, que si hubo algún cambio, si no hubo algún cambio, y tú mismo lo vas a sentir. Conocerse a sí mismo y entender que estas son las maneras como yo puedo encontrar el balance, es donde yo empiezo a entender la importancia de las emociones en el camino al bienestar. Y quiero invitarte, por último, a que me sigas y sigas muy pendiente de las historias, muy pendiente de los live, porque estamos hablando de herramientas de sanación, cosas importantes para tu bienestar. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por haber estado conmigo y si tienes alguna pregunta, en estos últimos minuticos puedes dejármela aquí en los comentarios para respondértela con mucho gusto. Muy bien. Les mando un abrazo muy grande, que tengan una buena noche. Chao, chao.